vamos a ver que muchos de los accidentes que se presentan a veces es por un exceso de confianza en nosotros mismos, en relación principalmente a lo que se refiere a las aperturas. Podemos ver aquí 3 casos de desvíos durante la apertura por no respetar un eje corono-radicular. Estas son aperturas realizadas con fresas de tamaños inadecuados, de profundidad inadecuada, dada la fresa, de tal manera que si bien, como podemos ver acá, se logra alcanzar, ubicar el conducto para poder ser tratado, aquí producimos una zona de debilidad en el diente, en esta zona señalada. Eso evidentemente no es conveniente, eso va a llevar a que la estructura del diente quede debilitada, y muchas veces es una de las razones por las cuales los dientes con endodoncia más adelante pueden quedar propensos a fractura. De tal manera que estos desvíos, estos accidentes durante la apertura, muchas veces nos llevan, como los que estamos viendo ahora, a dejar el diente en condiciones en las que no debería quedar el diente. Por ejemplo, aquí también podemos ver otra solución de cómo se realizó la endodoncia, se solucionó el problema, pero ya está creado. El paciente no viene con ese desvío, nosotros se lo creamos. Y así, una serie de casos que podemos presentar que por más que después pueda ser realizada la endodoncia, de todas maneras creamos una condición que no presentaba. En los dientes tallados para coronas igualmente, aquí hay el desvío de la fresa y el ingreso del conducto. Aquí podemos ver que se ha ingresado al conducto, sin embargo, está el desvío que no respetó ese eje coronario, ese eje corono-radicular. ¿Qué intentamos decir con esto? Que el respeto de la anatomía del diente en relación a su corona, la raíz, debe ser empleando una fresa de tamaño adecuado. Para una vez que se realiza la apertura, a nivel cameral, sigamos esa trayectoria hasta poder encontrar los conductos. Y si hubiera algún desvío, que este sea mínimo, que no cause o pueda causar en el diente un debilitamiento tal que más adelante llegue a la fractura de esa corona. Esto nos lleva a pensar en muchos los paradigmas de la endodoncia, como son el diente con endodoncia se fractura, o al diente con endodoncia se oscurece, entre otros, o todo diente con endodoncia necesita perno. Son paradigmas porque muchas veces en la clínica eso va a depender de quien hace la endodoncia, debilitar al diente si es que no estaba debilitado, o dejar que la corona de ese diente se oscurezca. De tal manera que no es que la endodoncia oscurezca el diente, o no es que la endodoncia necesariamente lleve a la fractura de ese diente, sino una serie de condiciones durante la apertura, como estamos viendo en el caso de la fractura, y más adelante, de acuerdo al tipo de restauración o al tipo de oclusión del paciente. Y aquí podemos ver otros casos igualmente donde la inclinación coronaria hace que durante la apertura profunda esta lima se desvíe, a pesar de más adelante encontrar la luz del conducto, instrumentar y obturar el diente. Este es un caso que recordamos mucho, que es de la especialidad de 2 incisivos anteroinferiores. Ahí podemos ver donde se realizaron las aperturas y que fue bastante difícil encontrar la luz de los conductos. Y como podemos ver dentro del círculo rojo, el debilitamiento fue bastante acentuado. No se utilizó la fresa adecuada. Para este tipo de dientes tiene que ser unas fresas redondas de tamaño reducido, intentar darle al centro del diente, tanto mesio distal como vestíbulo lingual, y buscar ahí encontrar la luz del conducto. Y no hacer movimientos excesivos como fueron realizados acá, debilitando esas paredes. Después se realizó el tratamiento convencional, la obturación, sin embargo ese debilitamiento ya queda en el diente. Ya queda la posibilidad más adelante de una fractura coronaria. Tenemos que tener en cuenta que estos dientes van a sufrir la presión, por ejemplo, de la compactación lateral,
de tal manera que todo eso va a redundar en debilitamiento y posibilidad de fractura más adelante. Es por eso que en muchos casos, no en todos, se recomienda realizar la apertura sin aislamiento absoluto, de tal manera que uno, colocando su fresa, pueda ver que esa fresa siga la dirección corono-radicular, levantar el labio y ver la distancia mesiodistal y ver la distancia vestíbulo-lingual. Por ejemplo, en este caso el diente está aislado, pero ver estas distancias acá, con aislamiento, vestíbulo lingual y mesiodistal, para intentar darle ahí al centro del diente con la fresa. El uso de lupas de cabeza ayuda para poder ubicarnos y, como decíamos, en muchos casos la apertura se recomienda sin aislamiento absoluto para no perder esa referencia espacial dentro de la cavidad y específicamente en el diente, de tal manera que apuntar y darle al centro, y así no desviarnos hacia mesial o hacia distal, ni hacia vestibular ni lingual, o por lo menos que ese desvío sea el menor posible, ya que estos incisivos inferiores son bastante angostos mesiodistalmente, de tal manera que la apertura no se hace nada fácil en muchos casos. Los dientes tallados, por ejemplo, como esta fotografía de acá, también dificultan la dirección de la fresa redonda para encontrar el conducto. Tanto es así que muchas veces esa fresa se va de frente, como podemos apreciar dentro del círculo, y sale por vestibular. Una condición que no tenía el paciente y que nosotros le hemos creado y que tenemos que solucionar, y que no siempre el pronóstico o la respuesta va a ser la esperada. De tal manera que en estos casos de dientes tallados, y más aún cuando presentan la corona instalada, la apertura tiene que ser más minuciosa, tal vez con un poco más de tiempo para evitar este tipo de perforaciones. Más aún cuando ha pasado mucho tiempo o el paciente es de edad avanzada y ha habido una reducción de la luz del conducto radicular, de tal manera que la ubicación va a ser más complicada aún. Entonces lo que en ese caso se recomienda es una mayor amplitud de la apertura por palatino, tanto del metal de la corona como del diente, a nivel solamente de los bordes de la corona, por ejemplo, ¿no?, para poder tener una mejor visión y evitar estas circunstancias. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la profundidad ha sido demasiada. La corona termina a nivel gingival y hasta ahí máximo debe ser la profundidad de la fresa redonda, y después el uso de fresas de punta inactiva tipo endoseta, por ejemplo, de tal manera que no profundizar más allá de ese cuello gingival, porque ahí obviamente ya podemos estar en riesgo de alcanzar la furca y perforar. Esa es una alternativa, digamos, en cuanto a la longitud, a la profundidad de la corona, para no pasarnos más, para tener en cuenta. Este es el caso de una señorita que se acerca a tratamiento, a la consulta, por oscurecimiento del diente 1-1 y con una cicatriz ahí de fístula por vestibular a nivel aproximadamente del tercio cervical radicular. Aquí en la flecha amarilla podemos apreciar la comunicación con periodonto, un puntito rojo, el diente ya tiene endodoncia, oscurecimiento coronario, la paciente se acerca por el oscurecimiento, ni siquiera por la fístula, y con un explorador podemos ahí ubicar fehacientemente la fístula. Entonces se decide utilizar un material como el MTA, actualmente el mejor material para poder ser utilizado, de color blanco, para evitar que los componentes del color verde pudieran traslucirse o pigmentar o tatuar la encía por vestibular. Entonces se utiliza el MTA blanco. Aquí se está aplicando con una cureta, aquí ya se aplicó, encima de ese MTA se va a aplicar ionómero y después la restauración definitiva y observar. Y es importante conversar con el paciente antes del procedimiento para informarle que es una solución que se le está dando, que el pronóstico es reservado,
Por más que uno piense que el tratamiento va a ser exitoso, es preferible no crearles tantas expectativas al paciente y que después el caso fracase. Es mejor mantenerlo en una situación de stand-by y que después el resultado sea positivo. Sería más favorable. Este es otro caso donde una molar se ha realizado el tratamiento endodóncico, igualmente se está aplicando el MTA, en este caso blanco también, a nivel del piso de la cámara, aquí donde se aprecia la perforación, a nivel de piso. Se está aplicando el MTA, encima de ese MTA se va a colocar ionómero y posteriormente la restauración definitiva. La placa de vidrio debe estar estéril, igualmente la espátula, ahí está el componente polvo, aquí está el componente líquido, la preparación y en este caso la aplicación. Aquí se terminó ya el tratamiento endodóncico, las obturaciones de los conductos, las gutaperchas, el cierre de la comunicación, encima de este ionómero y encima la restauración que uno crea más conveniente. Y aquí en este puntito rojo vamos a detenernos un momento para conversar al respecto de lo que son esas comunicaciones con tejido periodontal. En un diente con necrosis o con una pulpitis crónica, asintomática, irreversible, va a ser un poco difícil encontrar un sangrado rojo brillante como se aprecia en esta comunicación, dependiendo de la edad del paciente también, y dependiendo de la ubicación de ese punto rojo que veamos. No tendría que haber ese sangrado, tal vez en un paciente adulto, o dependiendo del diagnóstico, como estamos mencionando, y también nuevamente de la ubicación. Sin embargo, aparece. Vamos a darnos cuenta que es una perforación, tal vez la complementación radiográfica a través de la colocación de una lima fina, delicadamente, y ver que estamos frente a una comunicación. Esta comunicación, esta perforación, tiene algunas características para tener en cuenta en relación al pronóstico. Por ejemplo, ¿en qué momento se hizo la perforación? ¿Recientemente en el tratamiento o hace una semana? Si cuando se hizo el diente estaba aislado o no. Tal vez acaba de suceder, pero el diente está aislado, no hay ingreso de microorganismos. Tercero, el tamaño de la comunicación. Cuanto menor el tamaño, mejor el pronóstico a una comunicación de mayor tamaño. Y la edad del paciente. Cuanto más joven el paciente, una mejor respuesta que la de un paciente adulto. Si bien estas características de la perforación no sean determinantes necesariamente, van a tener una influencia en el resultado del tratamiento. Evidentemente se ven casos de pacientes adultos con este tipo de perforaciones que respondieron bien al tratamiento, pero de todas maneras son patrones que nos sirven para tener en cuenta y para poder estimar un pronóstico. En este caso se ubicó aquí con el explorador, se colocó el MTA y después la endodoncia ya terminada y después ionómero y resina. Lo ideal sería primero cubrir la perforación, porque ese tejido vivo, si se va a hacer la cobertura de la perforación al final del tratamiento endodóncico, va a recibir cantidades de hipoclorito de sodio que sabemos que es tóxico, de algún cemento endodóncico tipo Grossman, por ejemplo, EDTA, a nivel de ese tejido, lo cual van a hacer injurias sobre el mismo, de tal manera que lo ideal sería primero cubrir la perforación y después terminar la endodoncia. Solo que no siempre lo ideal es lo posible de realizar. Muchas veces esa perforación está al lado del conducto y es muy difícil, así utilicemos microscopio, muy difícil cubrir la perforación y de ahí tratar los conductos. Se hace muy complicado, por eso que en muchos casos se prefiere, a pesar de las agresiones que pueda sufrir ese tejido periodontal, terminar la endodoncia y ya con calma cubrir, tapar la perforación y que esto quede terminado.
Otra opción de tratamiento sin duda es la que todos conocemos, que es el hidróxido de calcio. Aquí podemos ver un punto de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio se lleva, por ejemplo, en un atacador de amalgama sobre la perforación. Ese es hidróxido de calcio en polvo, puro. De tal manera que ese polvo de hidróxido de calcio va a reaccionar con este fluido sanguíneo. Ese polvo de hidróxido de calcio va a producir una necrosis superficial en el tejido por coagulación, en ese tejido sanguíneo. Y ahí comienza todo el proceso de actuación del hidróxido de calcio a través de la liberación de sus iones calcio, iones hidroxila, captando los iones calcio del torrente sanguíneo circulante por ahí, de tal manera que se comienza a dar la formación de una barrera dura mineralizada a través de esta conjunción de iones. Solo que este hidróxido de calcio, por otro lado, va reabsorbiéndose, de tal manera que encima del mismo va a ir una capa de hidróxido de calcio fraguable. Por ejemplo, dical, calcimol, entre otros. De tal manera que cuando la primera porción de hidróxido de calcio en polvo comienza a reabsorberse, vamos a encontrar otra capa de hidróxido de calcio fraguable. No tiene la misma acción que el polvo, pero va a cumplir una acción también que va a permanecer ahí. Y sobre esta capa de hidróxido de calcio, que es finita, solamente cubriendo la parte de hidróxido de calcio en polvo, ya encima viene el ionómero, ya que el dical, por ejemplo, o esos hidróxidos de calcio fraguables no tienen resistencia compresiva, entonces tiene que ir un material de base como lo es el ionómero, y sobre este ionómero ya la restauración que se considere definitiva. Algo así entonces, ¿no? Aquí tenemos una obturación, tenemos otra obturación de gutapercha, la cobertura, en este caso con MTA, de la perforación, y por encima de esta el ionómero, para proceder a la restauración final coronaria. Otra circunstancia para tener en cuenta es cuando esta perforación está cerca, por ejemplo, en caso de molares inferiores, del conducto distal, donde probablemente va a haber la necesidad de la colocación de un poste en ese conducto distal. Entonces ahí la situación también se torna un poco delicada por la preparación que va a necesitar el poste y la proximidad de esta preparación a la perforación, para tener en cuenta. Otra circunstancia en la resolución o en la posibilidad de cometer accidentes es durante un retratamiento, donde, como podemos ver acá, hay que tener los cuidados del caso en relación a la remoción de la corona, del poste que se encuentre, prefabricado, colado, y después abordar la gutapercha anterior para su retratamiento propiamente dicho. En este caso, por ejemplo, se retiró la corona, se retiró el poste, y no saben lo difícil que fue encontrar la gutapercha para realizar el retratamiento. Nos fuimos para un lado, nos fuimos para el otro, nos fuimos hacia vestibular, y nada de ver la gutapercha. Probablemente algún resto de ionómero ahí, probablemente mala dirección de la fresa hasta determinado momento, porque hasta ahí ya es difícil introducir tanto la fresa, y después buscar con la lima. Pero la lima difícilmente va a remover el ionómero que pueda quedar por encima de esta gutapercha, el ionómero que se utilizó para cementar el poste. Entonces ahí se siguió insistiendo, en este caso, ¿no? Pero fue mucho tiempo el que tomó, y sin aislamiento absoluto, para no perder esa relación de espacio del diente y poder intentar darle al centro a la gutapercha, hasta que pueda encontrarse, ¿no? Todas las endodoncias definitivamente deben tratarse con aislamiento. No existe aislamiento absoluto. El aislamiento o es o no es. Aislamiento relativo no es aislamiento. Es colocación de algodón, pero ingresa saliva, cae hipoclorito, la lima se puede tragar o aspirar,
Entonces no hay aislamiento relativo. Y el aislamiento tampoco es opcional. El aislamiento dentro del tratamiento endodóncico actualmente es obligatorio, es parte de todo el procedimiento. Aquí tenemos la remoción de otro poste, en este caso prefabricado, metálico, tipo metálico, de rosca, donde hubo un desvío hacia distal. Se realizó el poste, que no es tan complicado, en este caso el prefabricado, y nuevamente a buscar la gutapercha con los desvíos hacia el lugar donde se encontraba el poste, hasta que después pudo ser encontrado y ya continuar el retratamiento. Aquí tenemos bastante desgaste durante la apertura. Aquí en la pinza, si es que puede observarse, el solvente llevado por capilaridad. No lo llevamos a través de una jeringa de tuberculina, lo llevamos captándolo del vasodapen. Aquí está el vasodapen en los bocados de la pinza para algodón, y por capilaridad se abre y cae en la cavidad y se suelta. Repito, no utilizamos jeringa de tuberculina ni la aguja, ¿no? Hasta que en determinado momento comenzamos a apreciar el rosado de la gutapercha. Eso quiere decir que ya ubicamos el conducto y que estamos comenzando a remover. En ese momento pueden utilizarse ya algún tipo de instrumento rotatorio para poder ayudarnos en la remoción de la gutapercha, porque ya tenemos con seguridad ubicado el conducto, de tal manera que no nos vamos a desviar con el uso de algún instrumento rotatorio. O se puede continuar la remoción manual. En muchos casos preferimos, como en este de acá, la remoción manual, porque no es muy complicada, es un conducto recto anterior, entonces puede manejarse con bastante seguridad y rapidez. Hay fragmentos de gutapercha que a veces no observamos, que salen durante la instrumentación. En algunos casos utilizamos también las limas H o Gestron para que agarre algún fragmento de gutapercha y traccionar. Y aquí ya se está preparando el cemento para, en este caso, la reobturación inmediata. Este caso había sido tratado no hace mucho tiempo, restaurado, entonces podía obturarse de manera prácticamente inmediata en la misma sesión. Y la compactación lateral. Entonces pasamos de una condición así, hasta esperar que posteriormente se le coloque nuevamente el poste, pero ya en una dirección correcta. Muy bien. Hay otras circunstancias de accidentes que pueden ser solucionadas o que en todo caso deberían ser evitadas. Tal vez una próxima presentación u otra clase pueda ser prevención de accidentes en endodoncia más que la solución. Es decir, prepararnos más en cómo evitar los accidentes para reducir la cantidad de estos, porque de alguna manera es comprensible que los que nos dedicamos a eso suframos determinados accidentes como los que hemos visto. Pero preocuparnos más por ejemplo, conocer la anatomía interna, ubicarnos espacialmente en relación a la ubicación, valga la redundancia, del diente en el alveolo, de tal manera que durante la apertura, como hemos visto, o durante el acceso hacia la gutapercha, en el caso de retratamiento, evitemos o por lo menos podamos reducir la posibilidad de accidentes. Y en este caso específicamente en relación a lo que es instrumentación. Este es una premolar, parte del conducto recto, después curvo. Sabemos que un conducto curvo no puede ser instrumentado hasta números mayores porque puede llevar a un desvío de este tipo. Entonces aquí va a permanecer una porción sin instrumentar o por lo menos vacía, ya que cuando ingrese el cono de gutapercha para la obturación, difícilmente va a inclinarse para este lugar, ya que acá hay un desvío que lo lleva a una localización o a una ubicación más recta. Aquí podrá permanecer cemento que podría más adelante reabsorberse o disgregarse.
Pero lo más importante es que no se respetó la anatomía original del conducto, ni en muchos casos tampoco la ubicación espacial del foramen. Principios básicos en cuanto a lo que preparación biomecánica se refiere. De tal manera que, si acá se sigue, evidentemente se va a llegar ya no a un desvío, sino a hacer una comunicación. Es decir, una perforación a nivel apical cuando rocemos o lleguemos a comunicar con tejido periodontal. Y de pronto comienza a sangrar profusamente desde el interior del conducto, rojo brillante. Eso quiere decir que definitivamente hicimos una comunicación, que no siempre va a poder ser vista radiográficamente. Recordemos que la radiografía simplemente nos da una visión bidimensional para tener una idea de lo que significa. Y como dice el doctor Pablo Encinas, un amigo nuestro de Salta, Argentina, tenemos que considerar que la radiografía no nos dice la verdad, no nos transmite lo que es realmente, solo una parte, no nos deja ver todo con realidad. Es por eso que él dice que la radiografía es su amante, que sabe que lo engaña. Muy bien. Aquí tenemos otro caso donde la lima se ha ido de frente, se han precurvado los instrumentos, este es un caso de libro, y después se ha recuperado la ubicación original del conducto, que no siempre es fácil y que para la obturación tampoco lo va a hacer, ya que probablemente el cono se vaya de frente. Muy bien, entonces llegamos así a lo que puede convertirse en una fractura radicular, cuyas causas pueden ser, entre otras, la excesiva preparación biomecánica o instrumentación. Eso quiere decir que el conducto queda demasiado amplio y adelgazándose las paredes, por tanto la resistencia estructural del diente se pierde. Y los que hacemos endodoncias tenemos dos responsabilidades: una, la resistencia estructural que debe quedar del diente, y la otra, la responsabilidad microbiana, eliminar la mayor cantidad de microorganismos posibles del conducto, por un lado, y por otro, evitar que entren mayores microorganismos a ese conducto. Entonces, un factor causal de estas fracturas radiculares, la excesiva preparación biomecánica, la presión excesiva durante el espaciado, durante la condensación o compactación lateral, la preparación excesiva del poste, donde también se van a debilitar las paredes igualmente, postes en forma de cuña, la cementación del poste que va de la mano con la anterior, donde se va a generar una presión hidrostática, de tal manera que ese diente también podría quedar propenso más adelante durante la masticación a la fractura. Sabemos que cuando faltan otros dientes, los que están presentes asumen parte de esa masticación, la que les corresponde, más que la que le correspondería al otro diente que no está presente, de tal manera que la carga es mayor. Y en situaciones de parafunción nocturna, esas fuerzas son mayores y a través de algún punto de clivaje durante la masticación podría llevar a que ese diente se fracture. Fractura que no necesariamente va a aparecer inmediatamente, sino que puede aparecer con el tiempo. Es una rajadura o es una fisura, y con el ingreso de tejido de granulación va separando las partes. El paciente puede tener diferente tipo de sintomatología, muchas veces sintomatología confusa, hasta que aparezca algún signo evidente, ¿no?, como fístula, por ejemplo. Y algunos de esos síntomas clásicos extraños son un dolor raro, muchas veces confuso, inexplicable por parte del paciente, con características de pulpitis, de necrosis. Patognomónico es el hecho de que es más sensible a reducir la presión que al ejercer la presión. Es decir, cuando muerde no, sino cuando deja de morder puede aparecer un dolor. Puede haber dolor al frío, dolor al calor, inclusive muchas veces la percusión vertical es normal.
aquí en un examen clínico a la paciente que presentaba este trazo de fractura, si puede apreciarse, en la pared distal. Muchas veces utilizando una cureta finita uno puede insinuarse, hacer algún movimiento como de separación y el paciente ahí siente dolor. ¿Por qué? Porque se comprimen las fibras periodontales de un lado o se comprimen las fibras periodontales del otro lado. Entonces ahí el paciente reacciona. Una manera de identificar estas líneas de fractura es a través del uso de colorantes, refregándolos, o detectores de caries con una bolita de algodón, refregando y después enjuagando, observando con el microscopio de cabeza y poder diagnosticar ahí, identificar ese trazo de fractura. Eso definitivamente va a llevar a un tratamiento quirúrgico como la extracción. Entonces, mencionamos que durante la parafunción, mayormente esas fracturas se presentan como esta de acá, de mesiala distal, que evidentemente no se pueden apreciar en la radiografía. Si la fisura es de mesiala distal y viene la toma radiográfica, no va a poder ser evidenciado. Y en muchos casos, si la fisura fuera de vestibular al lingual, tampoco, porque es muy finita para la resolución que pueda tener la radiografía. El tipo de restauración, el tipo de oclusión, los hábitos parafuncionales del paciente definitivamente influyen en la formación de esa posible fisura o fractura. Hay otras, por otro lado, que no son completas, que son fracturas de una parte nada más o parciales de la corona, que definitivamente condicionan el futuro de esta, ya que esto de aquí en algún momento podría fracturarse, continuar el trazo de fractura, no detenerse necesariamente como acá y llevar a la extracción del diente, ¿no? O algún otro procedimiento como por ejemplo en este caso tal vez la odontosección. Fisuras, fracturas, donde por ejemplo Meister y colaboradores desde la década del 80 mencionan lo que es la compactación lateral, la excesiva presión, que es difícil de transmitir, que es difícil de enseñar, ya que uno no puede al estudiante de pre o posgrado agarrarle la mano y decirle vas a hacer presión hasta acá, ¿no? Esas megapascales, esa fuerza, es difícil de poder de alguna manera transmitirla objetivamente. La sobrepreparación, como se mencionó, y los traumas oclusales igualmente que puedan llevar a estas circunstancias. O a estas otras de acá, donde, como ya fue mencionado, este diente va a recibir cargas, en este caso la carga de este diente que está ausente, y si toda esta oclusión no está adecuadamente balanceada, o existen hábitos nocivos oclusales, puede llevar a la separación de un fragmento, la fractura, por consiguiente la pérdida del diente y la pérdida de toda esa estructura protésica. Este es el aspecto clínico, este es el aspecto radiográfico de lo que podría ser una fractura, que muchas veces es confuso, no es nítido. De tal manera que tenemos que tener dentro de nuestro armamentario endodóntico una sonda periodontal. Por ejemplo, en una fisura de este tipo de acá, si el paciente no tiene problema periodontal, su periodonto al momento del sondaje va a estar correcto, adecuado, hasta que en un momento puede profundizarse y después continuar en un nivel normal. Eso quiere decir que en esa profundización podría existir una fisura donde evidentemente ha habido pérdida de tejido de soporte, tejido óseo. De tal manera que cuando estamos sondeando el diente sospechoso, el diente de cual dudamos, podría existir que la sonda periodontal ingrese y justamente esté ingresando a esta zona donde ha habido pérdida de hueso. De tal manera que ingresaría ahí la sonda a diferente altura y eso es un indicativo
de que ahí podría haber una línea o un trazo de fractura. Otra opción sería una cirugía exploratoria. Muy bien, dentro de las fracturas, sin duda, tenemos lo que son las fracturas de instrumentos, manuales o mecanizados. La fractura de instrumentos nos lleva a una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder, de alguna manera, elucidar un pronóstico. Por ejemplo, que el instrumento esté adecuadamente esterilizado, que el diente esté con aislamiento absoluto, en qué momento de la instrumentación se fractura ese instrumento, la cantidad de fragmento que se fractura, el nivel radicular en el cual se fractura y si durante la obturación puede ser enmascarado, puede ser recubierto de gutapercha, de tal manera que quede en el corazón de esa obturación. Por ejemplo, esta es una fractura o separación de instrumento a nivel entre tercio medio y tercio apical, aproximadamente de 2 a 3 milímetros. El conducto es recto, todavía no se ha terminado la instrumentación, el diente está con aislamiento absoluto y se puede intentar, como se logró, sobrepasar. Colocación de MTA por capilaridad, uso de limas de acero inoxidable tipo K, nuevas en buen estado, que nos permitan pasar por el costado del instrumento. Recuerden que no siempre los conductos son circulares, muchas veces son ovales, entonces por alguna parte podría insinuarse el otro instrumento fino, rígido, con EDTA en el conducto, sobrepasar ese instrumento y después continuar con el trabajo, irrigación, aspiración, uso de lima Gestron y por ahí lograr enganchar el instrumento y retirarlo. No siempre es posible, existe un factor suerte sin ninguna duda y en este caso se pudo retirar, como les digo, alrededor de 2 a 3 milímetros a través de la punta del instrumento. Aquí está, forma triangular, en este caso fue un instrumento tipo K, pero sin duda flexible, que pudo ser retirado. Posteriormente a eso ya continúa toda la secuencia procedimental normal del tratamiento endodóncico hasta su obturación. De tal manera que esta fue la circunstancia y esto fue lo que pudo lograrse. Entonces, van a haber circunstancias frente a los instrumentos fracturados en la que quede la punta del instrumento como obturador, que no es lo favorable. Aquí podemos ver, esta es unas experiencias in vitro, donde con azul de metileno logramos evidenciar el ingreso del azul de metileno, en esta interfaz, ya que es difícil que un instrumento logre un sellado lo más tridimensionalmente posible a ese nivel, de tal manera que ingresó gran cantidad de azul de metileno. Esto es otro instrumento fracturado, pero a otro nivel, donde sí hubo algún enmascaramiento de ese fragmento, de esa porción del instrumento con la gutapercha y una menor filtración en lo que se refiere al azul de metileno. Estas son experiencias de cuando utilizábamos los métodos de filtración. Este es otro caso bastante particular, donde vemos un fragmento, gran fragmento de instrumento de una fresa Gates, número 1. Número 1, punta aproximadamente o comparada a la de una lima K, número 50. Aislamiento absoluto, colocación de EDTA, lima fina, 8, 10, para crear un espacio más adelante, colocar una lima Gestron y traccionarla. De tal manera que se pudo retirar y de ahí los pasos del tratamiento endodóncico convencional. Este es otro casito que tuvimos la oportunidad de ver en la universidad. Vean aquí donde está la flecha, una puntita. La señora se quejaba: doctor, yo cuando me paso la lengua, ahí siento como que algo me araña.
y siempre lo sintió. No. Cuando me curaron, me restauraron, no tenía ninguna molestia, pero actualmente siento ahí algo que me raspa la lengua. Fuimos a ver y encontramos esto, tomamos la radiografía y encontramos este pedazo de metal, este alambre, este pedazo de metal. Y la verdad que nunca supimos qué es, porque no es un pedazo de clip, no es una lima, entonces no sabemos cuál fue el criterio de quien realizó el tratamiento endodóncico de dejar o de colocar algo ahí, porque ni siquiera se tomó la molestia de eliminarlo acá y restaurar para disimular. No, se realizó la resina y quedó ahí el fragmentito metálico. La señora al comienzo no lo sentía, cuando se comenzó a desgastar, cuando comenzó el desgaste natural de la resina, ahí evidentemente quedó el metal, que no se desgasta igual que la resina, que el componente plástico, entonces comenzó a sentir esa puntita. Muy bien, el procedimiento fue el retiro de esa resina, después el uso de una fresa muy delgadita, muy finita, de fisura ahí, dejando este fragmento de metal, con la intención de calzarlo con una pinza mosquito o pinza portaagujas, adelgazada en el motor para pulir este acrílico. Ahí las adelgazamos y de tal manera que las personalizamos. La pinza se pinza, se ajusta, agarra ese fragmentito y se intenta remover, pero con cuidado. ¿Por qué? Podría fracturarse y quedar un fragmento adentro, lo cual va a ser más difícil la remoción si se fracturara o se separara ese pedazo metálico. De tal manera que se hizo el desgaste, aquí con explorador se comenzó a insinuar, a mover, se comenzó a pasar otra lima, EDTA, lima fina, tipo K, rígida, 8, 10, 15, buscando ingresar y ganarle espacio entre el cemento que tenía el fragmento metálico y la pared dentinaria. De tal manera que se fue insinuando, se logró ingresar más con una lima de mayor diámetro, hasta que nuevamente, con el uso de una lima Gestron, logramos enganchar y traccionar en un movimiento firme, decidido, para retirar el fragmento, y se pudo retirar. ¿Hay un factor suerte? Sin duda, existe un factor suerte ahí. Se pudo retirar y de ahí nuevamente el tratamiento pasa a ser un tratamiento convencional hasta la obturación. De tal manera que comenzó así, logramos ingresar, conductometría, va a la instrumentación, ahí EDTA, intento, irrigación, aspiración, hasta que en esa salió la obturación. Hasta el momento, el último control fue a los 6 meses y evidentemente la señora ya no tiene la molestia que tenía en la cara palatina del incisivo. Esta es la pinza, ahí pueden apreciarse los desgastes que le hemos realizado en la piedra para hacer los bocados más finos, de tal manera que puede ingresar mejor, por ejemplo en esa cámara del incisivo central superior o en otras condiciones, y que a su vez no pierda la aprehensión y la presión que uno puede hacer para poder retirar, en este caso, una Gates del interior del conducto. Las Gates generalmente se fracturan a este nivel, pero hay circunstancias en que se fracturan más próxima a la zona activa o a la punta activa. Y este es un casito muy particular, no recuerdo exactamente de qué facultad, donde se intentó retirar uno, se intentó retirar otro, y se fueron fracturando uno a otra lima, por la fricción que puede existir entre los metales, o por la presión que uno pueda hacer con la intención de retirar el fragmento inicial. Muy bien, entonces decíamos que la fractura de instrumentos, la presencia de estos instrumentos fracturados, depende de factores como, por ejemplo, a qué nivel se fracturó, si esa lima está estéril, qué número de instrumento, cuánto
más fino el instrumento, puede ser más fácil de ser sobrepasado. ¿Qué tipo de instrumento? Si fue manual, rotatorio, qué tipo de rotatorio, porque la configuración no siempre es la misma, igualmente que los manuales, si fue una Gestron, si fue una K. Y en este caso, a nivel del tercio medio, aquí a nivel del tercio cervical, no se va a poder, si es que no se puede sobrepasar, instrumentar esa porción apical. Si eso fuera una necrosis, va a quedar sin ser tratada. Y por otro lado, esta es la punta de un instrumento rotatorio a nivel del tercio medio, donde aquí sí se instrumentó, pero que presenta radiolucidez, de tal manera que el pronóstico puede ser distinto, más desfavorable. Entonces, por un lado tenemos la noche, por otro lado tenemos el día o el amanecer. Esa sería la noche, cuando se nos había fracturado un instrumento, no se había alcanzado el nivel apical de instrumentación adecuado entre comillas, pero que se hizo lo mejor posible, desde el aislamiento, desde la instrumentación, desde el uso de medicación intraconducto, hidróxido de calcio, desde una restauración lo más adecuada posible, a pesar de que se aprecie la falta de unión entre la gutapercha y el poste y la corona, pero en condiciones, si bien radiográficamente tal vez no denote esa obturación satisfactoria o esa restauración satisfactoria, si bien no denote eso radiográficamente, no quiere decir que no se hayan creado las condiciones necesarias para que eso repare en el tiempo. Es decir, no siempre vamos a poder apreciar lo que consideramos una obturación satisfactoria, adecuada, no siempre vamos a poder apreciarlo, pero eso no quiere decir que no se hayan creado las condiciones, repito, necesarias para que el organismo pueda reparar. Como por ejemplo evitar el ingreso de fluidos salivales o de saliva, en este caso, de tal manera que el diente pudo recuperarse. Nuevamente, circunstancias donde presencia de radiolucidez, instrumentos separados, gutapercha, en uno de los conductos, y posteriormente podemos ver radiográficamente por lo menos un franco proceso de reparación. En este caso permanece el instrumento, se logró avanzar algo, se obturó y el diente se va a restaurar. Otra circunstancia de la endodoncia, y en este caso le damos la razón a nuestro amigo el doctor Encinas de Salta, es durante la radiografía. Él por algo dice que no le cree a la radiografía y compartimos plenamente su opinión. Una cosa es la realidad, otra cosa es la radiografía. De tal manera que aquí podemos apreciar una radiopacidad longitudinal, donde todos pensaríamos a primera vista que es un instrumento separado, que atravesó el foramen y se quedó entre diente y hueso. Sin embargo, posterior a este caso, posterior a la radiografía, verifiqué la medida de mis instrumentos. Entonces no podía ser que alguno se me haya separado o fracturado, y comencé a verificar en la regla todos los instrumentos, la longitud, para ver si realmente algo había pasado. Y evidentemente ninguno se había separado o fracturado, porque aquí estamos hablando de alrededor de 2 o 3 milímetros, que uno ve su instrumento y va a percibir de que está más corto. Sin embargo, no había ninguno así. Volvimos a tomar otra radiografía con una ligera distorsión en la incidencia y no se aprecia nada. De tal manera que la única conclusión que podemos llegar es que esto de acá es alguna distorsión, alteración, alguna estructura ahí que apareció dando la apariencia de un instrumento separado y que no lo era. Y aquí puede apreciarse. No retiramos nada, no fue retirado nada de ahí, simplemente en otra radiografía esta imagen de un cuerpo de una lima no apareció. Este fue un caso que tuvimos la oportunidad de registrarlo a través de una colega cirujana que nos lo pasó,
que me dijo Arturo, mire, tengo esta radiografía, va a hacerse la extracción, después te voy a pasar el diente, muchas gracias, y fue así. Aquí tenemos la radiografía, la imagen radiográfica de los conos sobrepasando, y aquí la imagen clínica después de la extracción. Tal vez este sobrepase de alrededor de 2 milímetros, si bien no es lo que esperamos, pueda darse accidentalmente. El sobrepase de acá, de no sé, medio metro, es exagerado, ¿no? ¿Qué sucedió en este caso? Durante la obturación, durante la clase de obturación, insistimos en la prueba de cono. La prueba visual quiere decir que tenemos que ver que el cono está llegando a su borde de referencia y a su vez se está ajustando, que es la prueba táctil, la segunda prueba. Y la tercera prueba, que es la prueba radiográfica. Primero probamos que el cono llegue al borde de referencia a partir del cual hemos instrumentado, cúspide mesiovestibular, por ejemplo. Tenemos que después sentir que el cono choca, ajusta, que no se pasa ahí. No podemos dejarlo, tenemos que ver si hay algún stop, una parada apical, que es el tope apical o batente apical. Y eso se comprueba con la tercera prueba, que es la prueba radiográfica. Entonces, después de eso es que recién obturamos. Entonces, ¿cómo durante esas pruebas no se pudo evidenciar o percibir de que estos conos, y este principalmente, que pasan, no sé si los 8 milímetros, pasa tanto? ¿Cómo este cono, para haber pasado tanto, no ha tenido que ajustar nada? De tal manera que se ha ido a hueso, a la intimidad de hueso acá. Y evidentemente en este caso hubo alguna molestia, hubo algún fastidio, de tal manera que el paciente no quiso saber más y se extrajo el diente. Cuando anatómicamente podemos ver que era un diente por lo menos manejable, vamos a decir así, del punto de vista endodóncico. Tal vez podría haber tenido aquí algún tratamiento excesivo de foramen, pero hay forma de poder obturar, cortarle la punta al cono 80, cono preformado, de tal manera que llegue hasta la medida y no ultrapase el foramen. Sin embargo, las circunstancias fueron otras, como podemos ver. Esta de aquí es otra circunstancia que también tuvimos la oportunidad de ver directamente. Un accidente lamentable en una colega con unos amigos, donde inclusive fue difícil el retiro de ese cono, a este nivel. ¿Qué sucedió aquí? Desconocimiento o tal vez confusión en relación a la anatomía interna. Si acá hay un cono, es imposible prácticamente que haya tanta distancia entre un orificio de entrada y otro, a nivel de piso de cámara. No es posible que haya tanta distancia. El otro orificio tiene que estar por acá. Generalmente los orificios están próximos y existe una proporcionalidad toda alrededor de la cámara, a este lado y a este lado, de tal manera que no podría haber estado tan lejano. Eso se ve en el piso cameral, la distancia entre los orificios del conducto, y uno tiene que tener una visión de toda la corona, algo de sentido común. No puede estar tan lejos, porque, repito, hay una proporcionalidad alrededor de la cámara, más o menos la misma cantidad de tejidos, más o menos, no siempre la misma, alrededor de toda esa cámara. Entonces, dentro de ese contexto cameral van a estar los conductos, no más allá. Por alguna razón, en esta colega lamentablemente no pudo percibir eso y colocó el cono F3 de ProTaper a este nivel. Ahora, ¿cómo ingresa ese cono si no fue instrumentado esa porción donde hay encía, donde está adherida la encía ahí? No es tan fácil colocar un cono. No había problema periodontal, sin embargo, el cono ingresó ahí. Y como mencionamos, inclusive también fue difícil el retiro. Un doctor ayudó, otro doctor ayudó, intentando pinzar ahí para retirarlo, hasta que posteriormente se pudo retirar. De tal manera que
tendremos accidentes, lo que sucede durante el tratamiento, iatrogenias, creando una circunstancia que previamente no existía, que el paciente no tenía y nosotros se la creamos, que muchas veces no solamente es por desconocimiento o ignorancia, sino por negligencia, que es lo peor. Es decir, a sabiendas de algo uno lo puede llegar a cometer. Situaciones como esta, donde no hay endodoncia y se ha colocado un clip con retenciones, donde se ha colocado un poste y no hay tratamiento endodóncico, igualmente acá, aquí se retrató. Entonces, esto ya tiene que ver no solamente con accidentes y iatrogenias, sino con ética de quienes realizan estas endodoncias, y que lamentablemente a los que nos esforzamos por los que los tratamientos sean mejores, van en contra de todo eso, ¿no? Y sin ninguna duda no le hacen ningún bien ni a la especialidad de endodoncia ni a la carrera de la odontología. Esta es otra circunstancia. Veamos este caso: coronitas, postes prefabricados de tipo metálico, rosqueables, sin tratamiento endodóncicos y con lesiones periapicales. Aquí al paciente se le engaña, se le estafa, se le cobra por crearle infecciones. Se retiran los postes, llega a consulta. Este es un caso que pude ver cuando asistía al doctor López Vegaso hace muchos años. Llegó para que él lo retrate y efectivamente lo retrató y quedó en estas circunstancias bastante favorables, satisfactorias, para poder esperar una reparación de ese hueso. El paciente regresa con su odontólogo, le hace estos postes y después regresa nuevamente al consultorio, en este caso con el doctor López Vegaso, y vean ustedes, después de estar en estas condiciones, lo que queda acá de gutapercha. Entonces, una segunda oportunidad en que se vio el paciente, primero en estas circunstancias y después en estas otras de acá. Lamentablemente, porque aquí se tuvo que nuevamente retirar y retratar. Asimismo, la presencia de cuerpos extraños que traspasaron a la lesión, a la amplia lesión periapical. Se colocó el poste, no hubo un sellado adecuado, no hubo ninguna de las pruebas del cono principal en este caso, ni la visual, ni la táctil de sentir la adaptación, ni la radiográfica, y el cono se pasó. Y se pasó a la intimidad de la infección. Se obturó, se restauró y se dio tiempo al organismo de que haga su papel, y reparó después de 5 años. Esta reparación es dinámica sin ninguna duda y puede quedar claramente visto en cómo se transporta el fragmento de gutapercha, que después se ve algo reducido. Podría ser la incidencia de la toma radiográfica que lo hace ver más pequeño o menor, y se ve si una franca reparación, neoformación ósea después de 5 años. Evidentemente este hueso no va a ser igual al resto de hueso. Es una calidad distinta, pero por eso es una reparación, no una regeneración ósea. Pero ahí podemos ver, a pesar de que existe alguna radiolucidez aún, que se crearon las condiciones necesarias para que el organismo repare, a pesar de la presencia de un cuerpo extraño en las inmediaciones de la lesión. Y esto nos lleva a situaciones de compromiso en relación al éxito o éxitos dudosos que muchas veces en endodoncia se dan, ¿no? Por su preparación o subobturación, presencia de radiolucidez. Después de 4 años ya no hay esa presencia que había aquí. Radiográficamente no se evidencia la presencia, a pesar de la subpreparación y subobturación. Igualmente, en este caso, después de 10 años, no se pudo avanzar más, se hizo lo posible. Esta es otra incidencia. Podemos ver que no se aprecia lo que se apreciaba inicialmente. Ya han pasado 10 años. Igualmente, en estas circunstancias,
donde se ve una amplia lesión periapical y después de 5 años se aprecia esto. ¿Hubo o no hubo éxito ahí? ¿Mejoró o no mejoró desde la condición inicial a esta de aquí? ¿Será que es una lesión o es una cicatriz? Evidentemente hay que evaluar la no sintomatología, la no presencia de signos, fístulas, tumefacciones, y que evidentemente el diente esté en función. Circunstancia como esta, cedida por el doctor Renato Leonardo, fíjense esta condición, y después de 3 años relleno acá con MTA, se dejó hidróxido de calcio primero, después MTA, y vean la inclusive reparación del tejido óseo a ese nivel distal, después de 3 años. Entonces, son circunstancias en las que uno intenta hacer lo mejor posible por su paciente, advirtiendo de la condición existente. Ya viene el paciente así en este caso, o en un caso complicado. Entonces, uno siendo honesto con el paciente, se puede hacer esto, no se puede garantizar el caso, vamos a hacer lo mejor posible. Estamos frente a una situación difícil. Si usted desea arriesgar, entre comillas, se puede hacer este tratamiento y ver qué podemos esperar. Si el paciente es consciente y es a sabiendas de lo que uno le dice y lo entiende, en algunas circunstancias tal vez sea necesario firmar algún documento, uno puede proceder al tratamiento con la mejor intención y con todas las condiciones que hemos mencionado, desde el aislamiento absoluto hasta la restauración definitiva, de tal manera que se espere una respuesta lo más positiva del organismo, y si no, por lo menos se hizo lo posible. Ya el paciente con más tranquilidad, con más resignación, podrá pensar en algún otro tipo de tratamiento alternativo al que se intentó. Un caso más, seguido por el doctor también Renato Leonardo, ahora que estuvimos juntos, un caso que llamó mucho la atención. Vean la dificultad aquí, radiográficamente no se aprecia conducto, presencia de lesión en furca, relleno con MTA, ubicación del conducto, tratamiento endodóncico, restauración final con colocación de 2 postes prefabricados metálicos rosqueables que generan presión, y en los 2 conductos, no solamente en el distal, donde debería ir, sino en el mesial también, en uno de los mesiales. Y después de 3 años, no sintomatología, no evidencia clínica como fístula, tumefacción, funcionabilidad del diente, el diente en función, y sin evidencia radiográfica, por lo menos, de alguna radiolucidez, de tal manera que se considera éxito. Después de 3 años y vistas las condiciones en las cuales tal vez muchos no apostarían por la solución o la resolución de un caso así. De tal manera que, y para ir terminando ya esta presentación, la principal causa de fracaso endodóncico es la presencia de microorganismos y la forma de agruparse que estos tienen, o dentro del sistema de conductos radiculares o a nivel periapical, formando alguna biopelícula de elevada resistencia frente a los procedimientos endodóncicos, frente a la medicación sistémica, la cual muchas veces nos lleva al uso de una cirugía complementaria o paraendodóncica. La preparación biomecánica de un nuevo tratamiento debe enfocarse en eliminar la mayor cantidad posible de bacterias y en no permitir el ingreso de nuevas a este sistema de conductos radiculares. Y que si en un periodo de tiempo estimado la lesión periapical que existiera no repara, a partir de esos 6, 12 y 18 meses es que vamos a considerar la cirugía complementaria o periapical. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que teníamos para presentarles en esta oportunidad.